Excelente día para todo programador. Previamente, platicamos acerca de la configuración del constructor para un ancho y alto de la ventana que ya tuviera desde que se levantaba la interfaz gráfica, pero lo dejamos con números mágicos. Hemos hablado previamente de la necesidad de crear constantes simbólicas en lugar de utilizar números mágicos, constantes numéricas a medio programa. Lo hemos platicado también previamente. Encontrarás las ligas en la descripción de los videos previos. Es una plática bastante jugosita la que se hace en cada uno de los videos. Más de lo que el código fuente que te estoy mostrando de avance. Aquí vamos a utilizar constantes simbólicas en lugar de numéricas. Te voy a platicar acerca del modo de acceso privado y público con respecto a las constantes simbólicas como parte de este tema. Hoy es domingo 7 de noviembre de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Pequeño cambio, ¿verdad? Aquí set size con números mágicos y aquí set size con píxeles ancho y píxeles alto. Es ancho y alto en píxeles. Si te fijas aquí el método set size que lo estoy utilizando como herencia de la clase frame, pues realmente pertenece a la clase window. Frame es hija en algún punto de la jerarquía de la clase window. Lo hemos visto en videos anteriores cómo estaba la cadena de herencia de la clase frame, y entonces aquí el ancho y el alto de la ventana se especifica en píxeles. El especificarlo con constantes simbólicas, recordarás que sirve precisamente para poder modificar esa especificación, modificando las constantes simbólicas y no metiéndote, sumergiéndote en la profundidad del código fuente y que pudieras hacer algún desastre. Entonces aquí estamos viendo estas constantes simbólicas, y si te fijas en Java, aquí esta constante, este identificador serial version ID que nos pidió en el primer video que te lo platiqué, especificarlo como final. Fíjate su notación. Es una notación distinta a la que yo te estoy mostrando aquí. Aquí yo te estoy mostrando cómo que las constantes simbólicas es una convención escribirlas en mayúsculas para que si en un programa grande tú ves un identificador que está escrito todo en mayúsculas, pues definitivamente es una constante, y ciertamente tú puedes poner el ratón encima, ¿verdad?, del identificador y poder ver su tipo de dato, y se puede ver por ahí una F, ¿verdad?, de qué significaría esto, que es una constante simbólica. Pues entonces a diferencia pues de que tú declararas, por ejemplo, private int y que podríamos decir tiempo de uso, suponiendo que lo quisiéramos manejar así como que en términos de enteros, y que por aquí quisiéramos utilizar a ese identificador. Ándale, ¿qué estoy haciendo? Private int tiempo uso, y entonces querer utilizar ese identificador por aquí en algún lado, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, tiempo uso, y guardarlo. Si nos ponemos encima de tiempo uso, si te fijas, aquí dice que es privado, aquí se ve el rojito que es privado, pero no tiene esa F. Y si te pones aquí y si te fijas, dice rojito que es privado y tiene una F de final. Tú te puedes poner encima del código fuente y entonces darte cuenta pues de cómo fue declarado, si fue declarado como constante o fue declarado como variable. Sin embargo, pues en el código fuente, a la hora de que lo tuviéramos quizás impreso, pues en esa impresión de código fuente, o que lo estuviéramos viendo así directamente sin utilizar el ratón para posicionarnos en esto, que nada más estuviéramos usando el teclado, pues el verlo en mayúsculas significa que es una constante simbólica. En varios códigos fuente que tú pudieras encontrar hechos en los libros, pues especifican las constantes en mayúsculas. Desde pseudolenguaje también, si está escrito en mayúsculas, pues es una constante en pseudocódigo. Java decidió hacer las constantes simbólicas en la notación de las variables, letra inicial en minúscula, y cada que cambias de palabra, pues la joroba de camello. Así lo decidieron, y tú te puedes encontrar aquí en la clase frame
que tienen una constante, aquí default cursor, ¿verdad? Que está escrita en mayúsculas. Lo que te decía de las constantes escritas en mayúsculas es parte de las convenciones. Sin embargo, pues para algunas de las constantes que tú te podrías encontrar en Java, pues está como esta, de que hay que escribirla con esta notación y no en mayúsculas para esta final. Por algún motivo quedó así. Pero si te fijas, pues aquí estamos usando pues constantes simbólicas. Si te fijas, desde que fue creada pues esta clase está pensada pues en eso, en que si está escrita en todo en mayúsculas y el carácter que junta las palabras es el guión bajo, pues es una constante simbólica. Al principio, si te fijas por aquí, decía que tenía esta constante, esta constante default cursor como parte de la clase frame, y pues resulta que en algún momento pues hicieron una modificación a que tú ya no utilizaras esta constante simbólica, sino que utilizaras la constante simbólica que está especificada en la clase cursor. Ahí se hacen rediseños y entonces se torna como depreciado el que tú utilizaras algo por el estilo. Si yo quisiera acceder a esa constante simbólica, aquí por ejemplo en mi frame, yo intentar escribir mi frame.set default cursor que quisiera utilizar esta constante simbólica, dice public static final, pues yo la podría usar a esa constante simbólica default cursor y quererla imprimir con system.out.println. Pues entonces aquí se imprimiría quizás ese valor, ¿verdad? Lo vamos a correr y ahí se ve un 0, ¿verdad? Para algo usan es el default cursor, no es el motivo de este video platicarte de eso. Y si te fijas, pues aquí el compilador te está diciendo de que está depreciado que utilices a esa constante simbólica directamente en la clase MiFrame, sino que pues tú deberías de utilizar, si te fijas ahí te está marcando pues que está depreciado y pues tú deberías de saber qué utilizar en lugar de hacerlo de esta manera. El código fuente depreciado pues puede seguir siendo compilado, puede seguir funcionando, pero te lo está marcando el compilador como algo a lo que tú le debes de poner atención. Dice que está depreciado y por algún motivo lo depreciaron y entonces tú no deberías de usarlo. Estamos hablando quizás un poco de cosas colaterales. Estábamos hablándote de una constante simbólica public y que tú decidías qué cosas poner como public y qué cosas quizás poner como privados. Si te fijas, aquí hay una constante normal, ¿sí? Que esta aquí la tenemos como pública y ya no está depreciada, y podríamos encontrar alguna constante simbólica que fuera en modo privado. Vamos a buscar la palabra private aquí. Esta este modo de acceso pues es una variable y tú podrías tener alguna constante. Mira, aquí tenemos una constante que curiosamente no está en notación en mayúsculas, y pues por ahí como que existen algunas cosas curiosas de que quizás en algún momento pensaron que sería bueno que fuera una variable y luego decidieron que se convirtiera en una constante, pero ya no le cambiaron la notación a mayúsculas. Son cosas que realmente ignoro por qué habrían quedado de esta manera, así que finalmente no están en mayúsculas, están en mayúsculas unas y en otras decidieron pues poner la notación de esta manera. Y finalmente pues tú deberías de crear tu constante simbólica siempre pues en mayúsculas, ¿sí? Para especificar que es una constante. Esto puede terminar siendo en algún momento una enorme clase muy grande, muy grande, y que tú aquí necesites algo de esas constantes simbólicas, pues tú las verías en mayúsculas, las constantes simbólicas, sabrías que es una constante simbólica y sabrías que al principio de la clase es donde estaría especificada esas constantes simbólicas para que tú las pudieras modificar. El decidir que sea privado es porque estoy decidiendo que no le compete a nadie
fuera del mundo de la clase MiFrame, no le compete a nadie estar accediendo a esa información, y pues aquella información que sí se necesitará como pública, pues se le pondría ese modo de acceso público. Tú habrás de maximizar que los atributos sean privados, pero hay algunas cosas, sobre todo las constantes, que podrían ser de utilidad a hacer como atributos públicos. También lo platicamos en C++ con la constante pi para un círculo. ¿Sale? Entonces, aquí yo podría, si te fijas, modificar pues el largo y el ancho de la ventana, el ancho de la ventana y el alto, y entonces pues se modificaría. Este ancho y este alto aquí los estoy inicializando con números hardcodeados, y también en algún otro video te podré mostrar que las constantes simbólicas se pueden inicializar de otra manera, no nada más directamente en código fuente con constantes hardcodeados, con números así hardcodeados, sino que también se podrían inicializar a partir de un archivo. Ya iremos viendo esas cosas pasito a pasito. Por lo pronto sería todo, gracias por estar allí y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.